Bienvenidos a Polos Opuestos. Debido a compromisos de Noemí Sanín, hoy estaré acompañándolos y en esta ocasión vamos a debatir sobre un tema que hoy por hoy afecta a las grandes ciudades. El tema de la movilidad. Fue el detonante para las fuertes protestas en Brasil. Le significaron a Michelle Bachelet un momento muy difícil en su primer mandato. Es la gran preocupación en Quito y Bogotá, por supuesto, no es la excepción. En la capital colombiana, las últimas semanas se han caracterizado por protestas, bloqueos y disturbios alrededor del sistema masivo de transporte y para muchos se trata de un colapso del sistema, para otros de falta de previsión y adecuaciones logísticas y hay quienes piensan que detrás puede haber intereses políticos o económicos. Lo cierto es que en medio de toda esta problemática están los usuarios. Para hablar del tema nos acompañan Andrés Jara, quien está a mi izquierda, él es consultor internacional en todos los temas de movilidad, Holman Suárez, quien es gerente de la empresa Transmasivo, uno de los operadores de Transmilenio, y también está conmigo en este momento Juan Carlos Flores, concejal de Bogotá, historiador y un profundo conocedor de los temas urbanos, los temas de ciudad, y quien hoy justamente ¿llegó a las instalaciones en Transmilenio o en bicicleta, como lo suele hacer? No, en Transmilenio. ¿Y cómo le fue? Hasta la estación de La Chayo. Bien. ¿Bien? Hasta ahora es un paraíso. Hora Valle. Sí, esto es Hora Valle. Esto es otra cosa. Vamos a comenzar hablando del tema porque la primera pregunta para abrir este debate tiene que ver con eso. ¿Colapsó o no colapsó el sistema? Juan Carlos. Juan Diego, colapsó una manera de administrar Transmilenio, que es una manera de improvisada, que es el hecho de que los 3 últimos gobiernos de Bogotá han sido claramente enemigos de Transmilenio. Es una situación gravísima y es que Transmilenio hoy no es administrado técnicamente. Transmilenio, que es una de las empresas más grandes de buses hoy en el mundo, es administrada a ojímetro. No hay ningún proceso interno de producción de conocimiento. No se consulta a los operadores para ver qué innovaciones se introducen dentro del sistema. No hay un sistema plano adentro para consultar a los choferes, a los ingenieros. Una cosa sorprendente, en Brasil muchas de las innovaciones provienen de la experiencia diaria de los choferes. Entonces eso colapsó y por supuesto se requiere una nueva administración para que le dé un rumbo y comprenda las angustias de los usuarios. Señor Holman Suárez, usted como operador de este sistema, ¿cree que también colapsó? Yo creo que está en un nivel crítico Transmilenio y coincido con las apreciaciones del doctor Flores. Transmilenio en las últimas 3 administraciones no ha crecido. En el año 98 Steve Davis Glave, que fue la compañía, la consultora que hizo los estudios la que propuso digamos el sistema troncoalimentado que existe y que se conoce hoy como Transmilenio, había planteado hacer alrededor de 20 troncales en un periodo de 15 años. Pues han pasado 14 años ya y tenemos solamente 7 troncales. Bueno, 9 más con las 12, con la 26 y la 10ª. El sistema está a tope, el sistema, y lo seguimos llenando, que es lo más crítico. En este momento hay alrededor de 2 millones de pasajeros en el sistema a diario se mueven por el Transmilenio. Un poco menos, pero 1.900.000, 2 millones en algunos momentos. En algunos momentos. ¿Y cuántos buses ruedan por la ciudad? Están rodando alrededor de 1.350 vehículos ahora. El número exacto de Transmilenio son 1.215 buses, más lo que se ha incorporado últimamente del SITP, que deben estar alrededor de 150 buses más. Estaba concebido inicialmente para 8 fases, apenas estamos en la 3ª y eso que a media se terminó la 3ª y a duras penas se terminó después de los escándalos del carrusel de la contratación, pero ¿usted cómo ve el sistema en este momento? ¿Cree que está mal administrado, como dice Juan Carlos, colapsó? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo coincido totalmente con lo que dice el concejal Juan Carlos Flores. Ha habido una política sistemática de debilitamiento a la entidad, a la agencia BRT, que en este caso se llama Transmilenio S.A., y eso sumado a la brecha que hay, a la diferencia entre el aumento constante de la demanda año tras año y a la falta de capacidad para poder responder a esa demanda por parte de la institución, ha hecho que los más perjudicados sean los usuarios. Así que creo que se tiene que seguir trabajando en lo que tiene que ver con temas de percepción de usuarios, tiene que seguir trabajándose en el tema de la innovación, tratar, digamos, de buscar medidas complementarias a lo que es la operación del sistema de transporte masivo de la ciudad, porque entre otras cosas se le ha echado la culpa del caos de movilidad que hoy vive la ciudad a Transmilenio, y eso tampoco es justo. Lo que se necesita es buscar medidas complementarias.
¿Qué ha pasado con las bicicletas públicas? ¿Qué ha pasado con el tema de los carros compartidos, que hoy en día es una opción de movilidad en muchas ciudades del mundo? ¿Qué ha pasado con otras alternativas que pueden ayudar, digamos, a aliviar la difícil situación de movilidad? Pero ni siquiera se ha implementado, como debiera hacerse, el sistema integrado de transporte. Estamos todavía casi que compitiendo el sistema integrado con los buses corrientes o colectivos. Sí, Juan Diego, la desgracia allí es que eso se diseñó mal bajo el gobierno de Samuel Moreno. Recordemos que ese era un gobierno cuyo único propósito era robarse la ciudad. Entonces comprenderá que lo que hicieron fue darle garantías excesivas a los transportadores, pensando muy poquito en los usuarios. Se diseñó mal el startazo inicial del sistema integrado de transporte. En vez de haberlo iniciado por las rutas más atractivas para el ciudadano, lo iniciaron por las rutas más cómodas que no compitieran con el negocio viejo de los transportadores. Un ejemplo que podría ayudar al caso Transmilenio, porque ante la gravedad de la crisis es muy importante que nos centremos en soluciones. Y es el sistema integrado, si usted lo pusiera ya por la carrera 13, sería una suerte de troncal de sistema integrado que desfogaría en parte la enorme presión sobre la troncal de la Caracas. Fíjese usted que nada de eso hace hoy la Secretaría de Movilidad, que por desgracia está en manos de completos incompetentes. Claro, pero hablando un poco del tema concreto de Transmilenio, cuando uno ve que se generan estas protestas, estos movimientos, realmente hay o inconformidad, malestar entre la ciudadanía por un servicio que no es bueno, o hay, como dice el alcalde Petro, intereses oscuros, manos oscuras o intereses políticos y económicos detrás que están precisamente fomentando estos bloqueos para generar mal ambiente a su administración. Yo creo que hay un poco de todo, un poco de las dos. Es innegable que el sistema está bastante saturado, que tenemos problemas de seguridad, que tenemos problemas de congestión en las estaciones. Entrar en las estaciones del sistema muchas veces se torna complicado, las filas para entrar son bastante largas, los buses van llenos, eso no se puede negar. Sin embargo, es coincidente que cuando en época de elecciones también se incrementan este tipo de manifestaciones. Entonces, yo pienso que hay un poco de las dos. Yo quería agregar algo más a la saturación del sistema. Y quisiera colocar un ejemplo. El ejemplo es un sistema, digamos, hídrico, donde tú tienes una tubería y le colocas agua. ¿Qué pasa? Yo tengo unas llaves para abrir la tubería y permitir que entre más agua dentro del sistema. Y en este caso quiero hablar especialmente de Soacha. Soacha es una fuente adicional que para este sistema que estamos colocando Pues es que colapsó sin que se hubiera estrenado. Genera más caudal en el sistema que estamos hablando. Y si yo abro la llave y es inyectarle más gente al sistema sin haber colocado buses adicionales o haber mejorado otras condiciones para suplir, no adicionar buses, porque tampoco coincido con la apreciación de que es que tenemos que meterle buses al sistema, tampoco, ya les explico por qué. Si le meto más gente al sistema, pues lo lleno más. Si no tengo más sillas que ofrecerle a la ciudad, pues estoy saturando el sistema hasta que llega un momento de una presión que revienta, ¿cierto? Soacha son 76.000 nuevos pasajeros cada día, pero hay una corresponsabilidad del gobierno nacional, porque el gobierno nacional construye el sistema, una pequeña ramal de Transmilenio del Autosur, y no hace un portal de entrada en San Mateo. Es una inhumanidad. Estaba planeado, claro, de hecho. Es una inhumanidad que una estacioncita como la de San Mateo tenga que recibir cada día buena parte de esos 76.000 pasajeros. Es una humillación completa a los usuarios de Soacha. Pero, concejal, pero adicionalmente a lo que menciona del portal, vámonos un poco hacia la 30, la estación de Ricaurte. Como toda la gente se llenan los buses en las estaciones de Soacha, no hay transbordos. Antes la alternativa para llegar al centro es transbordar en la estación de Ricaurte. Entonces uno va a la estación de Ricaurte a la hora pico y está absolutamente congestionada porque realmente se convirtió en la estación de transbordo de Soacha. Yo pienso que el sistema necesita mejorar algunas condiciones de corto, mediano y de largo plazo para que pueda funcionar, y coincido con Andrés Jara, que debe ser un sistema integrado. No me refiero con esto a los buses azules, debemos pensar en autopistas, debemos pensar en alternativas de ciclovías, necesitamos pensar en aumentarle la velocidad al sistema. Es que mire, sí, pero hay que ser realistas también. Hoy por hoy el problema se salió de las manos, y mientras se hace todo eso, pues va a tomar mucho tiempo. Se requieren medidas extremas, pero ya, no esperar. El alcalde Petro dice, entre otras cosas, y culpa
a ustedes, a los operadores, dice que es porque ustedes tienen claros intereses económicos, que lo único que les interesa es la plata, cobrar pasajes y que por eso llenan los buses. ¿Es verdad eso o no? No es verdad. ¿Por qué no? No es verdad, porque nosotros lo que hacemos, y me gustaría que me regalara un minuto para explicar bien el proceso, nosotros lo que hacemos es cumplir la operación que Transmilenio nos pide que hagamos. El proceso arranca en el área técnica de Transmilenio. El área técnica se encarga de ir a la ciudad, tomar los datos de oferta, perdón, de origen-destino, dónde se originan los viajes y hacia dónde venir. A partir de allí, el área técnica de Transmilenio establece las tablas horarias. Una tabla horaria es el itinerario de un bus durante un día, ¿sí? Ahí nos indican la frecuencia, los tiempos de ciclo, le dan nombre a los servicios, establecen los servicios. De esa área técnica, el servicio pasa al área de BRT, la dirección de BRT del mismo Transmilenio. La dirección de BRT de Transmilenio hace una programación de buses con esa información que entregó el área técnica. Esa programación nos la entrega a los operadores. Ahí que nos dice, mire, esto es lo que tienen que hacer los 1.300, los 1.400 buses, háganlo. ¿Qué hacemos los operadores? Tomamos esas tablas y nos sentamos y nos ponemos de acuerdo. Es un procedimiento que ya pues llevamos 14 años y lo hemos madurado bastante bien. Nos sentamos, nos ponemos de acuerdo y cogemos las 1.400 tablas, ¿sí? Y nos las distribuimos. Esas 1.400 tablas se ejecutan a diario. El índice de cumplimiento de Transmilenio es esas bastante tablas complejo, es de 99%. para que lo entienda. Sí, Juan Diego, pero indudablemente hay también una corresponsabilidad de los operadores. Los operadores han obtenido ganancias extraordinarias, inmensas, ante todo. Los operadores de las fases 1 y 2, que por las dificultades del negocio hace 14 años tuvieron unas condiciones excepcionales. Uno esperaría de esos operadores una retribución también a la ciudad, ¿cierto? Al lado de lo que pagan, digamos, el margen que devuelven a la ciudad, que no es muy grande, por ejemplo. ¿Cómo funciona eso, Juan? ¿Cómo funciona eso? Sí. Es decir, porque Transmilenio funciona como una empresa mixta, ¿no? Los dueños de los buses son los operadores. Sí, pero el negocio grande es de los operadores. ¿Y cómo es eso? Ahí no es mixto. Y además el distrito... Sí. A ver, pero permítame, porque si no vamos a quedar con versiones muy sesgadas, digamos. Soy de las personas que ha pedido responsabilidad de los últimos gobiernos, pero también es claro dónde quedan los operadores. Entonces, ¿cómo es el negocio? Voy a dar una cifra exacta. A ver. Petro, que tanto criticó los contratos, se los prorrogó a dedo en mayo del año pasado. Eso significa que sin invertir un solo peso a capital, con los mismos buses viejos de las fases 1 y 2, los operadores se van a echar al bolsillo en los próximos 3 años 1.900.000 millones de pesos, casi 1.000 millones de dólares. Ya les han pagado del segundo semestre del año pasado, primer semestre de la prórroga, 160 millones de dólares. La pregunta que yo hago es, ¿cuál es la contribución de los operadores en cultura ciudadana? ¿Cuál es la contribución de los operadores en seguridad en el sistema alimentador? ¿Cuál es la contribución de los operadores en mantenimiento de la infraestructura? Entonces, bueno el negocio y es legítimo, pero me parece que la cosa se ha sesgado enormemente a favor de los operadores y en contra muy grande de nosotros los usuarios. Sí, yo quisiera, claro, si me permites, Andrés, yo quisiera, no estoy de acuerdo con la apreciación del doctor Flores. A ver, y las cifras son exactas, ¿ah? Es decir, le puedo traer, Juan Diego, las cifras que son desembolsos de la empresa Transmilenio. Permíteme que responda ahí. Cuando el doctor Flores intervino, no quise intervenir para dejarlo hablar, me gustaría que me permitiera lo mismo. Puede que los ingresos sean eso y lo que se va a pagar en esa edición, pero usted no está contando con que nosotros nos estamos gastando en personal de esa cifra el 24%, en combustible el 20%, en mantenimiento el 15%, en vigilancia el 6%, a Transmilenio le damos el 3.55 más el 9.65% que acordamos en la coalición. Perdón un segundo, ya le voy a dar el dato. Sí. ¿Cuánto les queda? En depreciaciones va el 11%, en financieros 6%, en impuestos el 7%. La utilidad que le queda a los operadores es del 7%. ¿Eso es exagerado? De un billón no, Juan Diego, mire, esas cuentas cualquier técnico independiente diría que no son ciertas. Doctor Flores, me permite pero una cosa que es muy importante, es que los operadores se presenten como una pobre viejecita si no tiene presentación. Doctor Flores, las cifras que yo le estoy... Si me permite, doctor Flores, usted está seguramente haciendo política, yo no estoy haciendo política acá. Mire, pero usted está defendiendo a los dueños de los buses. Yo hago política representando a la gente. Pero usted defiende a los dueños de los buses y por eso recibe un salario. Tampoco usted aquí está... Pero permítame hacerlo. Permítame hacerlo.
Usted puede ir a Transmilenio y pedir los estados financieros de nosotros los operadores porque son públicos. Si usted cree que son mentiras, lo reto a que vaya, los pida y los revise, que esas son las cifras. Esto no es un negocio gigantísimo, además no es un negocio como dicen que es un negocio. Sí, es un negocio, perdón. Es un negocio porque para eso nosotros nos arriesgamos. Esto está buenísimo, el debate se prendió y seguramente todavía hay muchos temas que analizar, pero cerremos esta ronda con su digamos, de lo que está sucediendo es esa falta de articulación entre dos actores que son importantes en la prestación de un mismo y único sistema de transporte, que es Transmilenio. Transmilenio es prácticamente una asociación que tiene un componente público importante, un componente privado importante. Transmilenio es una empresa pública. También ha habido mucha desinformación al respecto. No se le ha sabido enseñar a la ciudadanía, a la comunidad, cómo es que funciona el sistema. La ciudadanía, usted se monta un Transmilenio, normalmente la gente piensa que son las mismas 13 familias que gobiernan el mundo, la teoría de la conspiración, que están usufructuando el sistema de transporte público de la ciudad de Bogotá. Realmente los transportadores son importantes en la medida en que han aportado toda su experiencia, a tal punto que hoy en día varios de los transportadores de Bogotá están siendo transportadores en otra parte del mundo. Les han enseñado a otras ciudades a transportar a sus ciudadanos bajo estándares de calidad muy altos. Es decir, hay transportadores que iniciaron su vida acá en Bogotá, que hoy en día están en Santiago de Chile. ¿Y de dónde obtuvieron los recursos para eso? Porque son la pobre viejecita en Bogotá. Por supuesto. Por pobre viejecita en Bogotá se fueron a prestar el servicio a otras ciudades de América Latina. Claro. Flores, lo que pasa es que yo veo que acá no se puede satanizar tanto el hecho de estar... Lo que pasa es que yo no represento operadores, eso sí lo digo con claridad. La empresa privada yo no represento operadores. Otras personas tienen el derecho de representar a los operadores. Claro. Me parece legítimo que otras personas tengan el derecho de representar a los operadores, pero yo no los represento y no me avergüenzo de no representarlos. ¿Por qué, por ejemplo? Yo los represento y tampoco me arrepiento de representarlos. Porque mire, es que se les olvida a ustedes que estos transportadores que están acá, y no son 12 familias, también le lo invito para que mire en Transmilenio cuántas personas están en cada empresa. La empresa mía, la que yo represento, pues no es mía, ojalá fuera mía, pero la empresa que yo represento tiene directamente 123, 124 socios, pero dentro de esos 124 socios tenemos unas sociedades de pequeños transportadores donde hay cerca de 700 Sí, pero son unos pocos cacaos los que dominan el sistema. Hay una pregunta que a mí me gustaría... Vamos a mirar el capital de cada una de las empresas, unos pocos cacaos la controlan. Claro que sí es así. Hay una pregunta que me gustaría resolver cuando vengamos después de comerciales. ¿Por qué un bus articulado al que le caben 160 personas, 48 sentadas, 112 de pie, muchas veces en los estándares internacionales dice que deben ir 4 personas por metro cuadrado? Hay muchas veces aquí en Bogotá le suben y le meten hasta 8 personas. Vamos a hablar y a responder eso, pero en segundos después de estos comerciales. Seguimos en polos opuestos debatiendo sobre Transmilenio, el futuro del transporte masivo que se convirtió hace 13 años en un ícono prácticamente en el mundo como transporte masivo, pero hoy está en graves problemas. Pero ¿colapsó o no colapsó el sistema? Hay intereses políticos, como lo denuncia el alcalde Petro, hay falta de corresponsabilidad por parte de los operadores, en fin. Retomando el tema, ¿por qué un bus, doctor Suárez, articulado, si los estándares internacionales dicen que deben transportar 4 personas o 6 máximo, llevan hasta 8 y la gente parece en una lata de sardinas a veces en estos buses? Bueno, en sistemas de transporte masivo no hablamos de cuatro pasajeros por metro cuadrado, hablamos de alrededor de 6 pasajeros por metro cuadrado. Sabemos que el sistema está saturado, lo hemos dicho, lo hemos mencionado, también ya lo hemos mencionado, los por qué está saturado. No hemos hablado cuáles son las soluciones, me pareciera bueno entrar en algún momento en las soluciones. Si una persona va a ver los metros de Nueva York, el metro de París, el metro de Tokio, bueno, el metro de Tokio es una cosa excepcional, más o menos están diseñados para exactamente lo mismo, 6 o 7 pasajeros por metro cuadrado. ¿Sí? Ahora, claro, a cualquiera de nosotros nos gustaría andar en un vehículo ejecutivo donde podamos ir sentados todos, pero es transporte masivo. Digamos que sobre esa filosofía fue que en su momento la alcaldía de Peñalosa desarrolló y diseñó el sistema de transporte masivo para Bogotá. Claro. ¿Usted cree, Juan Carlos, que realmente se está pagando lo justo al operador por pasajero? ¿Cómo es el sistema para pagarle, por ejemplo, al operador por cada pasajero? No, el sistema de remuneración permite el equilibrio económico del negocio. De hecho, la ciudad tiene un fondo de compensación. Por ejemplo,
Cuando disminuye el número de pasajeros en vacaciones de estudiantes, en 2 periodos del año, ese fondo de compensación funciona y los operadores reciben sus ingresos, digamos, y hasta el momento, por fortuna, la ciudad no ha fallado en eso. Por eso mi petición firme de que los operadores son también parte de la solución. Pero está el otro elemento de por qué los buses van saturados. O sea, digamos, yo tengo un segundo, por favor. Hay un elemento que es muy importante y es, hoy en Bogotá hay buses que llevan los 9 pasajeros por metro cuadrado. Esa es la realidad. No es sino ver la forma como queda la gente pegada, estampillada contra la puerta en horas pico. Pero al mismo tiempo hay otro problema. El número de pasajeros en las estaciones. Porque las estaciones no fueron ampliadas a tiempo. A este gobierno, el gobierno de Petro, se le ha caído 2 veces la licitación en el IDU, el Instituto de Desarrollo Urbano, para ampliar las estaciones del Autonorte. Por ejemplo, un dato que tengo de antes de anoche, en la 100, este lunes en la noche, muchas personas demoraron, hay Twitter sobre eso, trinos, 45 minutos atravesando la estación. Ayer estaba cerrada por una de las protestas del centro la estación de las Aguas. Me demoré 15 minutos atravesando la estación Universidades. Entonces, hay un problema en buses, ¿cierto? Fundamentalmente en áreas que están sobresaturadas, la Caracas está sobresaturada. Pretender que Transmilenio funcione como un metro es una locura. Sabe que no solo está sobresaturada, sino dañada además. Por supuesto, claro. Pero hay un elemento ahí que me parece muy importante, pretender que Transmilenio funcione como un metro es una locura, porque un metro lleva 6, 7, 8 vagones enganchados, y eso lo lanzan personas que no utilizan Transmilenio, lo lanzan personas que generalmente expertos que van en carro y que lanzan la teoría, pero se les olvida que es la tragedia de todos los días. Y luego está el desafío de ampliar urgente las estaciones. Por ejemplo, la estación de Toberín se calcula que tiene en hora pico 19 personas por metro cuadrado. Son cifras de la empresa Transmilenio. Las estaciones, desde las calles 127, Pepe Sierra, la estación de la 100, tienen alrededor de 14, 15 pasajeros por metro cuadrado. Es que el sistema está funcionando, es decir, la demanda del sistema crece porque el sistema es eficiente. Hay que también decirlo. La gente lo que valora y lo que reconoce son la disminución en los tiempos de desplazamiento cuando toma el sistema Transmilenio. A lo que voy es que si el sistema fuera tan malo como lo quieren pintar, la gente no lo utilizaría. O usted utilizaría algo que le están vendiendo y que sabe que es malo, ¿cierto? Pero entonces hay otra cosa, el número de motos y de carros en la ciudad. Por supuesto, pero es que es que defender las empresas es fácil, pero ponerse del lado del usuario es difícil. Defender las empresas es fácil. Yo mismo he hecho estudios de usuarios. Quizás una de las personas que más temas de usuarios ha trabajado en Bogotá he sido yo. Hicimos 2 estudios de caracterización. No. Tiene la camiseta de las empresas. Por supuesto, para nada. Me gusta que la empresa pública le vaya bien y por ende al sector público. No es una empresa pública. No presente usted las cosas distorsionadas. Es una empresa privada. Los dueños de los buses son privados, televidentes. Son privados los dueños de los buses. Bueno, pero déjeme hablar un segundo. A lo que voy es que la gente reconoce esos beneficios. Reconoce que en promedio se están ahorrando entre 25 y 30% de su viaje, es decir, en sus trayectos. Gente que está llegando más puntual a sus sitios de trabajo y que eso tiene una incidencia. Pero esas velocidades se han reducido. Ahí están los informes pero la pregunta, sí, claro, pero la pregunta de la Caracas claramente se ha reducido. Los usuarios quienes usan Transmilenio lo saben, no los teóricos. Quien usa Transmilenio sabe que en la capital de la Caracas las velocidades se han reducido. Pero para nadie es un secreto. Pero el problema ya no está ni siquiera en lo que dure el recorrido del bus en sí, sino lo que dura esperando el bus. Lo que pasa es que los tiempos de desplazamiento han aumentado porque hay errores, hay deficiencias en la infraestructura. Por ejemplo, la troncal de la Caracas. ¿Cada cuánto se tienen que reparar las losas de la troncal de la Caracas? ¿Qué incidencia tienen los costos de mantenimiento de los operadores privados estar transportando 168 pasajeros, 48.000 pasajeros en hora pico, hora sentido, con una infraestructura que está totalmente deteriorada? Ahora bien, cuando se tienen que hacer los arreglos, por supuesto eso incrementa los desplazamientos de las personas. Soy testigo de que hace mucho tiempo, se viene hablando, desde hace 7, 8 años, se han pasado propuestas al distrito para construir pasos a desnivel por la troncal de la Caracas, lo cual reduciría los tiempos de desplazamiento. Inclusive ha habido propuestas para hacer la Caracas, rehacerla toda en subterráneo, de tal forma que arriba
quedara el espacio completo para los vehículos particulares y por debajo pudieran circular los buses de Transmilenio sin ningún problema, es decir, sin tener el problema de las intersecciones que en el caso particular de la avenida Caracas son cada 200 metros. Está inclusive, me gustaría decir dos precisiones. La primera, no sé, concejal Flores, ¿dónde puede meter 19 pasajeros por metro cuadrado? Creo que físicamente no se puede, que lo mencionabas hace un momento. Las estaciones son las cifras de la empresa Transmilenio, no lo invito a que las conozcan. De hecho, es el momento en que la gente fluye, digamos, esas son las cifras de la empresa Transmilenio. No sé cómo físicamente puede meter 19 personas, independientemente de las cifras. Se nota que usted no utiliza Transmilenio. No, yo sí lo utilizo. No lo utiliza, hombre. 19 tan elegante no lo va a utilizar a esa hora. Perdón, 19 pasajeros por metro cuadrado. Los invito a televidentes que hagan ustedes el ejercicio, a ver si son capaces de meter 19 personas en un metro cuadrado, como lo dice el Gonzalo. La otra precisión. La segunda una estación los dueños del sistema. La segunda precisión. Eso no es cierto, concejal Flores. Eso es cierto, hombre. La segunda precisión. ¿Llegó en Transmilenio usted aquí a Caracol? Sí. Sí llegué en Transmilenio. La segunda precisión. Vamos a ver el carro que tiene ahora cada salida. Sí, llegué primero. Y la segunda presión, concejal Flores. Llegó? M10 en la... Ahí está, llegó el carro. J43, no, yo vengo. Mire, pero un elemento, Juan Diego. Perdóneme que quería hacer la otra precisión. La segunda precisión es que no es cierto lo que decía el concejal Flores, que a los operadores nos paguen y nos subsidien durante los meses de demanda baja. Yo les quiero recordar que a nosotros nos pagan por el kilómetro, por cada kilómetro que recorremos, y ese valor lo multiplican por la tarifa licitada, ¿sí? Si yo hago menos kilómetros, como suele suceder y como lo hace muy bien hecho Transmilenio, disminuir los kilómetros en temporada estival, en temporada de vacaciones, a nosotros nos generan menos ingresos durante esa época. Nosotros no nos quejamos de eso, eso es lo que tiene que hacer. Si nos programan a nosotros más kilómetros, vamos a tener un costo mayor al que tiene hoy el sistema de la tarifa técnica. Esas son las dos presiones que yo quiero hacer. Juan Diego, vamos a hacer en exactitud. Durante todos estos años se le ha calculado a las empresas por el IPK. Durante todos estos años se les calculó por el IPK. Índice por kilómetro. Usted lo dijo, se les calculó hasta mayo del año pasado. Y durante 14 años, ojo, es decir, el representante de los... Un momentico, Juan Diego, es que él no presenta la verdad. Está hablando de lo de ahora. Sí, pero durante 14 años, ¿cómo se les... Pero durante 14 años, ¿cómo se les calculó? De esa manera. Y entonces existía un fondo de compensación. Y cuando... miren, y está diciendo que yo decía mentiras. Y cuando bajaba el número de pasajeros de ese fondo de compensación que sale de la plata de nosotros, los usuarios, se le pagaba a ellos los concesionarios. Juan, digo, es que aquí hay un elemento muy importante. Claro, los concesionarios dicen, hagan pasos a desnivel. ¿Cuánto ponen? Los dueños de los buses dicen, hagan una troncal por debajo de la Caracas. ¿Cuánto ponen? ¿Cuánta plata en concreto van a poner? El director del IDU ha dicho que inclusive la troncal de la Caracas y de la autopista norte ya cumplieron su vida útil y que pues todos sabemos que se ha reconstruido porque se dañó prematuramente por las razones técnicas que hayan sido. Pero vamos a hablar de esos otros temas en segundos después de este corte a comerciales. Y quiero decir lo siguiente, invitamos a Polos Opuestos a alguien de la Secretaría de Movilidad, pero estuvimos insistiendo y nadie nos respondió. Ya volvemos. Seguimos en Polos Opuestos hablando de Transmilenio, la movilidad en la capital del país. Y en fin, vamos rápidamente a hacer una ronda para concluir el tema. ¿Usted qué propone para sacar del cuello de botella a Transmilenio? En primer lugar, hay que acabar con esta rencilla que se está presentando al interior de la entidad. Privados y públicos hacen parte de una misma empresa que se llama Transmilenio S.A. Tan es así que los buses de los privados llevan el logotipo del sector público, de la empresa pública por fuera. Así que lo que primero que hay es acabar con estas rencillas para darle gobernanza al interior de la entidad pública, que hoy en día es la encargada de la movilidad en toda la ciudad, en virtud del decreto que da vida a la implementación del SITP. En primer lugar. En segundo lugar, hay medidas que se pueden tomar en infraestructura, medidas operativas, pero que están localizadas en el mediano y en el largo plazo. Ampliar las estaciones. El metro, está la troncal de la avenida Boyacá, que está, digamos, también en proyecto. Y algo que puede ser interesante es seguir trabajando en los proyectos alternativos de movilidad, como por ejemplo el sistema de bicicletas públicas, que en mi opinión debe estar asociado a la implementación del sistema Transmilenio. Es decir, con la misma tarjeta, coger la bicicleta,
para cubrir el último kilómetro de trayecto. Muchas veces la gente, los usuarios de Transmilenio, tienen que tomar algún medio de transporte para realizar sus viajes complementarios. Doctor Suárez. A ver, yo coincido con Andrés. Lo primero es no buscar el ahogado río arriba peleando y buscando chivos expiatorios a través de los operadores, que lo que tratamos de hacer es prestar un servicio. Para nosotros la prioridad es el usuario, porque pues es la razón de ser nuestra. Lo segundo, ya entrando en materia, yo pienso que a corto plazo debemos pensar en alternativas para mejorar la velocidad del sistema. Un dato importante, hoy la Caracas tiene una velocidad promedio de menos de 23 kilómetros por hora. Si nos devolvemos al año 2002, 2001, 2003, la velocidad del sistema de la Caracas era 27 kilómetros por hora. ¿Por qué la Caracas tiene esa velocidad? Por la cantidad de huecos que tiene la Caracas, disminuye la velocidad. El otro problema que tiene es la saturación también que hay de buses. Tampoco la solución, las más vías. El problema no es más buses, sino más capacidad. La capacidad se consigue con más velocidad en el sistema. Con los mismos buses vamos a poder ofrecerle más espacio a los usuarios. Mejorar las vías, mejorar las estaciones, como lo mencionaba el concejal Flores hace un momento, porque yo puedo dar más capacidad en los buses, pero si no mejoro la capacidad en las estaciones, no me va a funcionar el sistema. Dos cosas más. Yo pienso que hay que pensar, olvidarnos un poco de los temas políticos, que esto lo hizo el alcalde de derecha o que lo hizo el alcalde de izquierda, y terminar de replantear el sistema Transmilenio como lo planteó en su momento Stiles Biglev. Eso se puede hacer, eso ya digamos que los concesionarios del SITP creo que es una muy buena alternativa también para que propongan o se sienten con el distrito y planteen cómo podemos terminar la red de troncales. Y por último, terminar de implantar el sistema integrado de transporte público. Usted, su conclusión. Juan Diego, necesitamos con urgencia una santísima trinidad, gente pila, eficiente, seria, técnica, que maneje el Instituto de Desarrollo Urbano en Bogotá encargado de las construcciones, la Secretaría de Movilidad y Transmilenio. Hay que devolver a Transmilenio el conocimiento técnico, sacar de allí a las personas que son enemigas políticamente del sistema y que quieran destruirlo. Un segundo aspecto urgente, es necesario hacer rápidamente la interconexión vía sexta entre la 30 y la troncal de la Caracas. Eso desfoga el sistema de la Caracas, y también la conexión por la Avenida Chile, que es una gran necesidad para interconectar el sistema. Es crucial ampliar las estaciones, es crucial mejorar el sistema de alimentadores. Parte de la insatisfacción en Bosa y en Suba, fundamentalmente en esos dos lados, está asociado, y en la 80, por supuesto, en todo ese gran sector de Ciudadela con subsidio, está asociado con la enorme insatisfacción con el sistema de alimentadores. Y por supuesto, hay que refaccionar la Caracas de manera urgente y hacer bien la Boyacá. La Boyacá está planteada, desgraciadamente, sin aprender de todas las lecciones que la experiencia de 14 años del sistema nos da hoy. Ustedes han oído diferentes puntos de vista sobre esta problemática. Por eso esto se llama Polos Opuestos. Hoy estuvimos con el foco puesto en los problemas que afronta Transmilenio. Muchas gracias a nuestros invitados. No olviden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @poloscaracol. Escríbanos a nuestro correo polosopuestos@caracoltv.com.co o visiten nuestra página web www.caracoltv.com/Polos Opuestos. Allí podrá ver todos nuestros capítulos completos. Polos Opuestos regresará la próxima semana. Hasta entonces.